¿Qué sucede cuando los acuerdos internacionales fracasan y las potencias secretamente mueven los hilos? Hoy, la guerra en el Este ha dado un giro tan inesperado que ni los líderes ni los medios occidentales pueden explicarlo. El frente oriental colapsa como piezas de dominó, mientras la ofensiva rusa avanza de forma imparable y ciudades clave se ven al borde del cerco. Esta no es una simple reagrupación, es una transformación total del terreno militar y político. Kiev, incapaz de frenar la embestida, mira hacia otros continentes buscando culpables. Ahora responsabiliza a Corea del Norte y a otros actores ajenos por sus fracasos, en un intento desesperado de desviar la atención. Pero mientras se señalan enemigos lejanos, el verdadero peligro se mueve en las sombras mucho más cerca. Detrás del silencio de Occidente se esconde una intensificación en la participación encubierta, especialmente por parte del Reino Unido. Londres, a través de sus servicios secretos, no solo ha coordinado ataques con drones, sino que ha diseñado operaciones que cambian el equilibrio del conflicto. Ya no es un secreto. La inteligencia británica y sus aliados occidentales están involucrados hasta el fondo, operando fuera de las reglas diplomáticas tradicionales. La narrativa oficial de los países occidentales ya no logra justificar el fracaso de sus estrategias, ni explicar la pérdida de terreno en el este. Lo que hace 2 años parecía impensable, hoy se muestra en una realidad ineludible. La situación ha cambiado radicalmente, y las antiguas certezas han dejado de funcionar. El peligro no es solo para los que están al otro lado del mundo. Si no entendemos estos movimientos, podríamos perder la capacidad de anticipar cambios que impactarán directamente en nuestra economía, nuestra seguridad y nuestra vida diaria. Porque cuando las reglas del juego internacional se rompen, todos, sin importar la distancia, quedamos expuestos a sus consecuencias. Para comprender cómo llegamos a este punto y qué fuerzas ocultas están realmente moviendo el tablero, analicemos el contexto y las motivaciones detrás de los actores clave. Nunca antes la diplomacia occidental había mostrado tantas grietas, ni había existido tal nivel de coordinación secreta entre sus servicios de inteligencia. Lo que antes se resolvía en salones de embajadas, hoy se decide en la sombra, entre operaciones encubiertas y estrategias de desgaste. Las reglas del juego están cambiando delante de nuestros ojos, y la guerra en el este es solo el escenario más visible de un colapso diplomático sin precedentes. La ofensiva rusa no es improvisada. Moscú aplica una lógica militar precisa. Primero busca controlar toda la logística, cortando rutas clave y dejando aislados a los principales núcleos urbanos. Luego, rodea metódicamente ciudades como Konstantinovka, Drushkovka o Kramatorsk, cerrando el cerco poco a poco. Ni los expertos occidentales, ni los propios excomandantes ucranianos pueden negar la gravedad de la situación. El avance ruso es ordenado y eficaz, alejado del caos de los primeros meses de la guerra. Frente a este escenario, la respuesta ucraniana ha sido caótica y poco efectiva. En vez de analizar sus errores y buscar soluciones realistas, las autoridades de Kiev intentan culpar a actores lejanos, desde Corea del Norte hasta Irán. Esta búsqueda de culpables en el extranjero revela tanto la desesperación como la falta de un plan coherente. Mientras tanto, las ciudades siguen cambiando de manos y los corredores logísticos se cierran, dejando al ejército ucraniano cada vez más aislado. La comunidad internacional ya no puede ignorar la magnitud de la crisis. Incluso excomandantes que antes defendían una narrativa optimista reconocen abiertamente que el frente oriental está al borde del colapso. Los expertos militares advierten que la situación crítica de hoy es incomparable con la de hace 2 años, y que Occidente se está quedando sin recursos y sin visión clara de futuro. Pero el papel de Occidente no termina en la diplomacia fallida. Detrás de cada línea del frente, Reino Unido ha tomado la delantera en operaciones de sabotaje y ataques con drones. Londres, a través de su inteligencia militar, coordina acciones que muchas veces parecen operaciones ucranianas, pero que en realidad están dirigidas desde el extranjero. Los ataques a infraestructuras críticas y la formación de grupos de sabotaje llevan la marca de una guerra encubierta,
más sofisticada y peligrosa que cualquier enfrentamiento convencional. Estados Unidos y Europa, por su parte, atraviesan una crisis interna profunda. Las disputas políticas, el agotamiento de los recursos y la falta de una estrategia compartida los han dejado divididos y vulnerables. Ya no existe una hoja de ruta común. Cada capital occidental busca salvar su propio interés, mientras la coordinación global se resquebraja. La seguridad energética, el control tecnológico y el equilibrio de poder se negocian ahora en medio del caos y la incertidumbre. Ignorar el verdadero alcance de esta crisis es un riesgo enorme. No solo para los gobiernos, sino para cada persona. Nuestras economías, la seguridad regional y hasta las oportunidades de negocio dependen de los cambios geopolíticos que están en marcha. Si juzgamos mal las nuevas alianzas, podríamos sufrir consecuencias en los precios, la libertad y la estabilidad cotidiana. Pero la clave de lo que ocurre no está solo en el desgaste militar visible, sino en la compleja operación invisible que se desarrolla detrás de cámaras. La red de inteligencia occidental, sus juegos de sabotaje y la erosión de la diplomacia tradicional marcarán la próxima fase de este conflicto global. A continuación, desentrañaremos esa red oculta. Cómo las operaciones especiales británicas y estadounidenses están reescribiendo las reglas de la guerra y cambiando el destino de la región. Cuando los drones y la inteligencia artificial sustituyen a la diplomacia, el teatro de operaciones cambia radicalmente. Detrás de las noticias de avances militares se esconde un conflicto mucho más sofisticado. La operación británica conocida como Pautina. Londres no solo observa el desarrollo de la guerra, su inteligencia coordina sabotajes, ataques con drones y operaciones dirigidas a infraestructuras estratégicas en territorio ruso. El MI6, legendaria agencia de espionaje británica, no actúa en solitario. Equipan y entrenan grupos especiales, seleccionados específicamente para infiltrarse y ejecutar misiones de sabotaje en suelo ruso. No se trata de simples actos de guerra. El objetivo es desestabilizar, sembrar confusión y provocar una reacción desproporcionada. El verdadero cambio está en la tecnología occidental, que multiplica el alcance y la eficacia de estos sabotajes. El uso de inteligencia artificial permite identificar objetivos en tiempo real, mientras los satélites de última generación y sistemas de comunicación encriptados eliminan las fronteras físicas. El conflicto ya no se libra solo en trincheras, ahora también en redes, pantallas y servidores. Sin embargo, lo que el público ve está cuidadosamente manipulado. Occidente vende estos golpes como si fueran operaciones independientes de Ucrania, ocultando la mano británica tras una cortina mediática. Este relato no solo sirve para engañar a las audiencias internacionales, sino también para cubrir decisiones políticas y evitar la responsabilidad directa ante posibles escaladas. Pero, ¿por qué Londres arriesga tanto en este juego? La respuesta va más allá del apoyo a Kiev. Tras el Brexit, el Reino Unido busca recuperar influencia en un mundo donde Washington se muestra cada vez más distraído y Europa duda. Convertirse en el cerebro tecnológico y operativo de la guerra le devuelve protagonismo y poder negociador en la escena mundial. Lo peligroso es que, mientras discutimos sobre mapas y frentes, ignoramos la dimensión tecnológica y psicológica de la guerra. Si la sociedad no reconoce estos mecanismos, queda indefensa ante campañas de desinformación, sabotajes invisibles y cambios de poder que pueden transformar la vida cotidiana sin previo aviso. Mientras tanto, el tablero económico global empieza a agrietarse con la nueva ofensiva estadounidense. La presión no solo aumenta en el campo de batalla. Los movimientos de Washington están a punto de desencadenar una nueva crisis en el comercio mundial. ¿Qué ocurre si la economía mundial se convierte en rehén de la guerra y las sanciones? Hoy esto ya no es una hipótesis, sino una amenaza tangible. Los viejos acuerdos internacionales están colapsando bajo el peso de las rivalidades y la desconfianza. El plan de Trump marca un giro peligroso. Propone financiar el esfuerzo militar estadounidense mediante aranceles extremos a los productos chinos. La idea, en palabras simples, es que Pekín termine pagando la factura del conflicto. Pero esta maniobra tiene un precio altísimo.
Puede detonar una guerra económica total, arrastrando a las cadenas de suministro y disparando la inflación en todo el planeta. La respuesta de China no se hace esperar. Pekín endurece su postura, amenaza con represalias comerciales y reorienta sus relaciones hacia nuevos aliados. Mientras tanto, Europa vacila entre la lealtad a Washington y el miedo al colapso de su propia economía. Los líderes europeos ya no ocultan su fatiga. La unidad se resquebraja y el temor al desempleo y la escasez crece en las calles de París, Berlín y Madrid. Frente a este escenario polarizado, India elige el pragmatismo diplomático. Nueva Delhi rechaza sumarse a los bloques enfrentados y apuesta por una política de equilibrio, mediando con todas las partes y asegurando sus propias rutas de comercio y suministro. Este movimiento debilita aún más los intentos occidentales de formar un frente unido y acelera la fragmentación global. El resultado es la ruptura de las grandes cadenas de suministro. Empresas multinacionales abandonan zonas de riesgo. Surgen nuevas alianzas regionales y los flujos de bienes y materias primas se reconfiguran. Lo que antes era un solo mercado mundial, ahora son varios sistemas paralelos, cada uno con reglas propias y acceso desigual a tecnología, energía y alimentos. La tensión económica no se detiene ahí. Irán, viendo el fracaso de la diplomacia occidental, anuncia el fin de cualquier negociación sobre su programa nuclear. Teherán retoma abiertamente el desarrollo de tecnología atómica, desatando una nueva carrera armamentista en Medio Oriente. El diálogo y los compromisos internacionales quedan en el pasado. La lógica de la fuerza se impone sobre la persuasión y la confianza. Para millones de personas, el estallido de esta guerra económica significa inflación descontrolada, escasez de productos básicos y una transformación radical en el acceso a empleos, medicinas y servicios. El costo de la vida se dispara, la incertidumbre es la nueva normalidad y la seguridad cotidiana depende ahora de decisiones tomadas lejos de nuestras fronteras. En esta tormenta perfecta, los viejos marcos de cooperación global parecen cosa del pasado. Pero, ¿qué lecciones concretas podemos aprender para adaptarnos y protegernos en medio de este nuevo orden mundial? Ahora que el terreno se ha vuelto tan inestable, es fundamental identificar estrategias prácticas para navegar un futuro tan incierto. Descubramos juntos qué cambios pueden ayudarnos a sobrevivir y prosperar ante esta nueva realidad. En un mundo donde la palabra vale menos que la fuerza, ¿cómo proteger tu futuro? Hoy, la diplomacia tradicional ha perdido vigencia y el equilibrio del miedo dicta las nuevas reglas del juego internacional. Los acuerdos que alguna vez ofrecieron seguridad se han vuelto papel mojado ante una realidad donde la amenaza y la fuerza se imponen por encima del diálogo. Esto significa que, como ciudadano, ya no basta con confiar en las versiones oficiales o esperar que terceros resuelvan las crisis. Ahora, la resiliencia y la capacidad de análisis propio son herramientas esenciales para anticiparse a riesgos y detectar oportunidades. La información es poder, pero solo si proviene de fuentes diversas y se analiza con un espíritu crítico, especialmente cuando los intereses globales se disputan en tu propio entorno. Observa atentamente los cambios en tu región. ¿Cómo afectan los movimientos internacionales a la economía local, la seguridad o el acceso a servicios? En tiempos donde la estabilidad pende de un hilo, aquellos que leen correctamente las señales del entorno pueden proteger sus ahorros, adaptar sus negocios o incluso planificar migraciones antes de que la situación se vuelva insostenible. Veamos algunos ejemplos claros. Países como Corea del Norte o Irán, bajo duras sanciones y presión internacional, han desarrollado formas creativas de supervivencia. Estos estados han potenciado la autarquía, multiplicado su inventiva tecnológica y establecido redes alternativas de comercio, sorteando a diario un mundo que les cierra las puertas. ¿Están libres de dificultades? Por supuesto que no. Pero su experiencia enseña que anticipación, flexibilidad y vigilancia constante pueden marcar la diferencia entre la ruina y la resiliencia. Por eso, tu mejor defensa frente a la volatilidad internacional es mantener una actitud crítica y preparada.
No confíes ciegamente en ningún relato. Cuestiona los intereses detrás de cada noticia e identifica cómo las grandes potencias buscan influir en tu vida cotidiana. Si no te preparas, podrías perder estabilidad, oportunidades económicas o incluso la seguridad de tu familia. La pregunta es, ¿serás espectador pasivo de esta transformación o protagonista de tu propio destino? La decisión está en tus manos. Ahora que comprendes la dimensión real de esta transformación global, queda una decisión crucial. ¿Cómo actuar frente a lo que viene? Exploraremos pasos concretos para adaptarte y proteger lo que más importa. Tu opinión y vigilancia pueden marcar la diferencia en este mundo que cambia a cada segundo. Hoy hemos visto cómo la guerra en el este, lejos de ser un conflicto aislado, se está transformando en una batalla global, donde ningún país ni ciudadano puede sentirse realmente al margen. Los acuerdos internacionales se desmoronan ante nuestros ojos, y cada decisión tomada por potencias lejanas repercute en nuestra economía, seguridad y libertad cotidiana. Frente a este colapso diplomático, el peor error sería quedarnos pasivos. Si cierras los ojos, otros decidirán por ti el destino de tu región, el precio de lo que compras, incluso la paz en tu barrio. Por eso, tu voz importa más que nunca. Comparte en los comentarios desde qué país o ciudad nos acompañas y cómo percibes estos cambios. ¿Sientes inseguridad? ¿Notas ya el impacto en los precios o el trabajo? Tu testimonio, unido al de miles de personas, ayuda a construir un cuadro real, lejos de la narrativa oficial. No se trata de sembrar pánico ni de alimentar teorías sin base, sino de mantenernos informados y atentos. La historia demuestra que la indiferencia solo beneficia a quienes buscan actuar en las sombras. Hoy, en un mundo donde la tecnología convierte la información en poder, ser consciente es la mejor defensa. Hazte escuchar, pregunta, comparte datos de tu entorno. Así evitamos que el miedo o la confusión sean herramientas de manipulación. Recuerda, la vigilancia ciudadana y el diálogo informado son las mejores armas para proteger tu futuro, tu economía y tu comunidad. Porque lo que ocurre en el este impacta más cerca y más rápido de lo que imaginamos. ¿Estamos preparados para el próximo giro en esta partida global?